Ya tenemos a nuestro invitado, que es Damián Vil, doctor en Historia del Observatorio Marxista del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. ¿Cómo te va, Damián? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido. Aparte sabemos que estabas medio complicado hoy, así que pero gracias por haber venido. Problemas que se pueden resolver. Quizás no tan complejos como los de la economía. Como los de la economía, sí. Claro. Sí. Bueno, aunque sí, por ahí se podrían resolver, pero no con estos actores por ahí, ¿no? Con otros actores. Totalmente de acuerdo. Damián, ¿cómo llegamos a las elecciones económicamente? ¿Cómo se llega en la Argentina a estas elecciones? Bien, mira, ahí me gustaría, si me permitís, exponer tres niveles de análisis, ¿no? Tres dimensiones, si se quiere de alguna manera, que tienen que ver con la cuestión de la temporalidad. O sea, tenemos que ver lo que está ocurriendo en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, porque son tres niveles de análisis que, si bien relacionados, tienen sus particularidades. A nivel, para adelantarnos un poquito a la conclusión, ¿no? Lo que creo que hay que remarcar, lo que debe quedar claro, es que gane quien gane en el balotaje, en la segunda vuelta, las condiciones generales, ¿no?, estructurales de la economía argentina no se van a modificar. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la característica de fondo, ¿no?, de la Argentina, cuya característica es ser un país con un único sector competitivo, a saber la producción agraria, que no alcanza a compensar el atraso relativo del resto de la economía, ¿no? Por ese motivo, desde hace varias décadas, la economía argentina debe echar mano a otros elementos para compensar su menor competitividad internacional en el mercado mundial. Y ahí aparecen elementos que son ya conocidos desde hace varias décadas, como el endeudamiento externo, la tendencia a la caída del salario en el largo plazo, la inflación. Estas condiciones no se van a resolver ni con la política supuestamente gradualista, ¿no?, del equipo, o de ordenamiento de variables del equipo de Scioli, como dice Bain, se ha referido los últimos días otra vez a la sintonía fina, ¿no? Sí. Y demás, ni con supuesta política de shock que parecería encarnar Macri. Aunque ahora está retrocediendo un poco, se kirchnerizó, ¿no? A veces dice que sí, dice que no, sí. Sí, básicamente en que en realidad los tiempos, digamos, dependen mucho de la situación que ellos puedan, a la cual puedan arribar con la cuestión de conseguir recursos, básicamente deuda, ¿no? Sí. Los dos han planteado que van a conseguir deuda y que y que hay algo en silo bolsas, que esos, si el dólar está mejor, serían dólares, ¿no? Y exactamente, ahí en realidad eso es el elemento que mencionábamos del corto plazo. O sea, en el corto plazo, varios economistas de diferentes posiciones dentro del arco, digamos, de la clase dominante, dentro del arco burgués, han manifestado una serie de elementos, ¿no?, que hacen, que van en relación a la pregunta que me hacías al comienzo, o sea, ¿cómo está la economía hoy? Y muchos hablan de la bomba de tiempo, de la herencia kirchnerista, del desajuste de las variables que hay que comenzar a desandar. Para mencionar algunas, la inflación elevada, claro, el atraso cambiario, ¿no?, una moneda que está sobrevaluada alrededor del 50%, el déficit fiscal, ¿no?, que hasta agosto, según datos oficiales, estaba cerca de los 42.000 millones de pesos, el agotamiento de la expansión por el consumo, una inversión en retroceso, que eso se ve en el estancamiento de los indicadores industriales, e incluso la caída de los indicadores industriales y el estancamiento del PBI, la cuestión de las tarifas, otro elemento clave. Cabe recordar que el consumidor argentino de electricidad y de gas paga el 10% de la tarifa que se paga en América Latina. La déficit de las economías regionales, quizás es algo que el déficit de la balanza energética, que anda alrededor, en 2014 fue de 6.200 millones de dólares de salida, digamos, de importación de combustibles. El problema de las reservas. Las reservas, exacto. Eso, ¿no? Porque prácticamente no hay reservas, hay papeles, ¿no? Exacto. Ahí uno ve, cuando gana Cristina en 2011, ¿no?, con una reserva de arriba de 52.000 millones de dólares, al día de hoy es la mitad, 27.000 y monedas. De lo cual no todo es disponible, ¿no? Porque ahí tenés los swaps también. Están los swaps. Los swaps, digamos, es un préstamo chino. Sí, de China y del Banco también de Francia también, que en realidad están supeditados al, digamos, los intercambios con esos países. Después hay parte de eso que debería
ser destinado a pago de importaciones y a pago de vencimientos de deuda, con lo cual tampoco es que eso es líquido. Ahí hay muchas diferencias, pero algunos analistas calculan que en realidad lo utilizable es la mitad, y en esta semana salió una nota en Infobae que hablaba de que las reservas netas, algunos analistas dicen que están en $500 millones. O sea, claro, básicamente el Banco Central está vaciado de reservas y está lleno de papeles, digamos, de préstamos al gobierno central, que también son incobrables. Ya no se puede recurrir tampoco a la caja del Banco Central, digamos. Eso es otro elemento. Estas condiciones se podrían resumir en, digamos, si uno quiere plantear el panorama, en tres grandes problemas, ¿no? Por un lado, que no hay recursos económicos para el funcionamiento, digamos, del Estado, ¿no? Para pagar salarios. Claro, no hay plata. No hay plata. O sea, o emisión o conseguir de otro lado, porque ya... Hasta ahora se manejaron, disculpame que te interrumpa, se manejaron con emisión, ¿no? Emiten, exacto. Listo. Claro. Pero bueno, eso tiene su costo. Exacto, claro. Genera todas estas contradicciones, además de empujar la inflación, ¿no? Tiene estos problemas que mencionamos, incluso llevando a una situación que podría ser similar a los 80, si uno... Luego, el problema del cepo, ¿no? Que expresa la falta de dólares del gobierno. Eso es interesante remarcar. No es que es distinto a que falten dólares en el país. Eso es otra cuestión. Que de hecho no faltan dólares en la Argentina. Que evidentemente algunos los tienen. Exacto. Y el tercer punto es la cuestión que estaba mencionando, del sinceramiento de las variables básicas de la economía. Básicamente, bueno, precios, subsidios, actualización de tarifas, etcétera, ¿no? Cualquiera de los dos que asuma va a tener que enfrentarse a estos problemas. De hecho, lo han dicho con más o menos... De una forma u otra lo dijeron, carpa, claro. Sí. Lo de las tarifas, cada uno a su manera. Sí. Ahora, dentro del capitalismo, la única salida, digamos, son estas que ellos proponen. Es decir, devaluaciones. Digo, dentro del capitalismo. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos que tenemos memoria, se salió así, de la convertibilidad. Era $1, se acuerda todo el mundo, la clase media alta viajaba, que el otro día Scioli hizo campaña con ese miedo, diciendo cuidado porque si se devalúa no van a poder comprar en cuotas. Aníbal Fernández dijo, ustedes no van a viajar más. Una cosa rara, porque eso mismo decía Martínez de Oz en el 76. Sí, siempre hubo periodos de lo que se llamó plata más o menos dulce, que lo aprovechó un sector de la población, que no fueron todos, y después vino el golpe. Y por eso todos decimos, bueno, ahora otra dentro del capitalismo no queda. ¿Cómo la ves vos? Sí, recordemos que en los 90, digamos, la clase industrial, o la clase obrera industrial, o la clase obrera ocupada, también de alguna manera fue la base también, ¿no? de esa alianza, digamos. El obrero argentino ganaba básicamente como era un obrero norteamericano, claro, digamos, ¿no? Ganaba en dólares, claro. Eso es, y cómo se sostuvo eso en base a deuda. Eso llevó a una serie de dificultades que, como bueno, todos recordaremos, estalló con Duhalde, digamos, se lo hicieron, lo tuvo que hacer estallar Duhalde. Exacto. Hoy una de las perspectivas es ir hacia en el mediano plazo, que será otra de los niveles de análisis. Está esa perspectiva o esa posibilidad de desembarcar en un esquema similar a la estructura de los 90. Pero, si me permitís para... Sí, por favor. Para incluso relacionado con la pregunta, o sea, la clave ahora, en lo inmediato, en los próximos meses, lo charlábamos antes de empezar la entrevista, está en los candidatos en destrabar lo que es la afluencia y la circulación de dólares, ¿no? O sea, en cuanto al primer punto, la evaluación o el levantamiento del cepo, que los dos lo han dicho con diferente valor o precio del dólar, sumado a una disminución de las retenciones que se está prometiendo, permitirían de alguna forma destrabar lo que parece ser Vox Populi, que hay 8.000 millones de dólares en silo bolsas, ¿no? Básicamente eso sería plata fresca que entraría relativamente rápido, y luego los préstamos prometidos y lo que podría llegar a entrar con cuando comience la negociación con los holdouts,
como forma de endeudamiento, ¿no? Y la circulación, que es el otro punto que mencionábamos recién, es lo que decíamos sobre que una cuestión es que el gobierno no tenga dólares, que es lo que aparece en relación a todas las medidas. De hecho, hay otra medida que tomó, creo que fue esta semana, que fue reducir, el Banco Central redujo el permiso de importación, o sea, el cupo máximo de importación sin pedir permiso al Banco Central, con lo cual se estaban diciendo más del 90% de las importaciones superan el cupo, con lo cual están trabadas de facto, ¿no? Claro. Básicamente. Pero el otro problema es que en la Argentina hay mucha gente que tiene dólares bajo el colchón, pero no los tiene en la circulación, digamos, ¿no? A partir de la compra del dólar ahorro y incluso del paralelo, ¿no? Claro. Muchos de los que buscan conservar el valor adquisitivo el poder adquisitivo de su salario recurren al dólar. Sí, eso aparte vemos que hay gente que gana 12.000 pesos y compra dólares. Exactamente. Si gana más de 10 y otros no compran porque los monotributistas no pueden, pero o recurrirán al mercado o van al paralelo. Claro. Y no circulan básicamente porque no hay ningún negocio rentable para hacer, digamos, para invertir, para meter el billete, ¿no? Hasta incluso el mercado inmobiliario está desde hace tiempo está en recesión, no hay un precio de referencia, la gente tiene también esa retracción o ese temor a vender, por eso si el candidato que gana, que aparentemente se viene la onda amarilla, ¿no? O sea, lo más probable es que, o lo que se ve en el ambiente es que podría ser Macri. Ese candidato recompone en un plazo relativamente rápido el ingreso de divisas, genera una corriente de gente que quiere comprar valores de la Argentina porque puedan estar baratos vía una posible devaluación. La idea de que el dólar se pueda disparar va a perder cierto asidero. Y ahí pasamos a un segundo punto, que es el tema de la inflación, digamos, y la perspectiva de la inflación. Un dólar a 14, 15 pesos tampoco generaría un gran ciclo de inflación. ¿Por qué? Y básicamente porque la economía está estancada. O sea, es complejo que se transmitan, digamos, un aumento del dólar se transmita directamente a los precios en este panorama. Y en los alimentos, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión. En los alimentos sería... Básicamente casi todas las ramas de la producción funcionan o están... el precio está fijado por el dólar blue, incluso el precio de la nafta, el premio está más o menos... Sí, está hecho el dólar blue, más o menos, o el dólar de paridad, que está cercano al blue. Y los alimentos es una de las pocas ramas que no está fijada. Pero ahí el problema es que es el sector donde la retracción es más fuerte, o uno de los sectores donde la recesión es más fuerte, con lo cual el margen para aumentar el precio no es mucho. De hecho, antes de entrar escuchaba que le hacías una entrevista a un compañero, ¿no? De Cresta Roja. De Cresta Roja. Nosotros estábamos trabajando, tenemos un colega del centro que está trabajando el problema, y lo que ocurre es que el mercado argentino, por lo menos en la industria avícola de pollos, está inundado de pollos, básicamente. Hay una sobreproducción muy grande porque se cerraron los mercados exportadores, que era básicamente Venezuela, aplicaba el 40% de las exportaciones de pollo de la Argentina, y ese mercado, por la crisis en Venezuela, bajaron mucho las importaciones, sobre todo de... Claro, porque hubo el cierre de Cresta Roja, al ser una de las más grandes, 5.000 obreros, pero hubo cierres de avícola más pequeñas, el año pasado, sobre todo, hubo 2 o 3 que también dejaron en la calle a más de 2.000 obreros. Sí, Becar, Pividori... Sí, hubo... ahí está, incluso... ahí también se ve el fenómeno, ¿no?, de concentración, porque algunas de las grandes firmas tipo Tres Arroyos y demás estaban intentando absorber algunas de esas firmas. Claro, Tres Arroyos estaba intentando absorber una de esas firmas. Sí. Y ese problema, o sea, uno ve el precio del pollo, o sea, cayó en términos nominales, es decir, un proceso inflacionario, no solo que el precio del pollo fue superado por la inflación, sino que cayó en valor nominal, o sea... Claro, ha caído, aparte hay ofertas todos los días, es lo que más ha caído, no así la carne, por ejemplo, que es raro, ¿no? Sí. Es raro. Pero, de todas maneras, hay otro punto, ¿no?, que son,
entra, digamos, a supermercados o a internet, o a navegar y está inundado del Black Friday, el Cyber Monday, lo que es oferta, la oferta. Eso también marca de alguna manera un intento de reavivar el consumo para paliar el problema de la economía. Con lo cual, el problema o la situación de una hiperinflación al estilo 89, 91, en los términos, digamos, en estos términos de recesión de la economía y con el aumento que se considera, el aumento más o menos del precio del dólar es muy similar al que, un poquito mayor a la devaluación de Kicillof de enero del 14. Claro, fue que no se transmitió gran 20 y pico por ciento fue. Exacto. Claro. Sí, sí. Pero bueno, básicamente para cerrar, digamos, la cuestión del corto plazo, si esos ingresos, eso que está prometido, esos ingresos de recursos vía dólares, préstamos, exportaciones y demás, se logran encauzar, se logra restituir un ciclo de negocios más o menos estable, en el corto plazo el próximo candidato puede llegar a capear este cuello de botella, ¿no? de ir ajustando las variables. Uh-huh. El problema se va a plantear en el largo plazo o en el mediano. En el mediano plazo puede plantearse.